Muchas gracias, Laura, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta entrega de resultados al tercer trimestre de este año. No voy a entrar en el detalle de los números. Juan Camilo les va a presentar ahora, digamos, lo que son los resultados financieros. Yo solamente quiero decir dos cosas. La primera es que este año ha sido un año de grandes retos, pero también de grandes logros. En el contexto de un año difícil y con muchas incertidumbres. Ahorita, la vez pasada les contamos que ya habíamos obtenido la aprobación de un nuevo producto para la bolsa, que es la financiación de los proveedores de contratos, ya no solamente los contratos que pasan por el mercado de compras públicas, sino de cualquier contrato, tanto público como privado, que necesite financiación y que pueda venir y registrar ese contrato para cesión de derechos económicos en la bolsa. Eso tiene un dinamismo, eso tiene un interés, ha venido creciendo con mucho más interés del que uno hubiera esperado inicialmente. Adicional a eso, la gran noticia que tenemos entre el bolsillo es tener aprobado recientemente por la Superintendencia Financiera de Colombia el mercado de facturas electrónicas. Esto es un gran hito, le vemos un potencial gigante, pero pues enorme, porque es un mercado en el que nosotros le ofrecemos a aquellos interesados en la compra y en la venta de facturas, les ofrecemos una buena plataforma, les ofrecemos un buen back office, pero lo más importante, les ofrecemos lo que es una operación bursátil. ¿Eso qué quiere decir? Es una operación que no tiene... que tiene principio y finalidad, es decir, son operaciones que no están sujetas a embargos y que en caso de que el pagador entre en procesos de insolvencia, los recursos de esas facturas pues están protegidos. Pero adicionalmente, como al ser una operación bursátil, tampoco tiene 4 por 1000, ni en la compra inicial, ni la venta inicial de la factura, pero lo más importante, no tiene 4 por 1000 cuando el pagador de la factura, es decir, a los meses de la venta, ese tampoco paga 4 por 1000. Es decir, estamos frente a un potencial gigante, hemos tenido interés, hemos visto que hay interés en la participación de esto. Ustedes bien saben que hay plataformas de negociación de facturas, pero de alguna manera nos estamos conectando con ellas. Digamos acá, en realidad, vemos el inicio de algo que la bolsa viene luchando desde hace un buen tiempo. También contarles que desde nuestra filial, también como un tema de diversificación que hace parte de nuestra estrategia, hemos hecho ya 2 subastas de energía. Desafortunadamente, pues nosotros estamos atacando solamente el mercado de energía no regulado, porque pues como ustedes bien saben, ha sido muy complicado, digamos, atender las necesidades y el diálogo con la CREC, pero igual no perdemos las esperanzas, no perdemos nuestra energía para sacar ese mercado adelante. Tenemos la plataforma funcionando divinamente, tenemos el equipo, tenemos absolutamente todo listo para el momento en que nos aprueben el mercado, que es el grande realmente, el de mercado de energía regulada, pues podamos operar. Entonces, este año, como digo, ha sido grandes retos, de grandes sufrimientos, porque sacar estos temas adelante no es fácil, pero aquí estamos. Y pues como lo va a mostrar ahorita Juan Camilo, realmente todo eso lo hacemos en un ambiente de buenos resultados. Estamos comprometidos con el crecimiento de la bolsa, estamos comprometidos con la rentabilidad de la bolsa, con la eficiencia de la bolsa, y pues como lo va a mostrar Juan Camilo, pues ahí está la evidencia. Entonces, este es mi saludo. Entonces, Juan Camilo, por favor. Bueno, muchas gracias, María Inés. Buenos días a todos. Sí, yo creo que como lo dice María Inés, es un año con unos hitos muy importantes en términos de productos que muy seguramente en el corto plazo, ya en nuestra próxima llamada, y de hecho hoy pues traemos ya resultados de estos nuevos productos, pero se van a ir consolidando de manera exponencial
a partir de este trimestre y del año que está por comenzar. Bueno, entonces, al cierre de los primeros 9 meses del año, pues seguimos teniendo un muy buen desempeño en términos de crecimiento. Nuestros ingresos crecieron un 14%. Estamos en esencia, perdón, 14% de crecimiento en ingresos, el crecimiento de la utilidad operativa un 15% arriba, y la utilidad por acción pasó de 354 pesos a 297 pesos, con una variación del 19% frente al resultado de los primeros 9 meses del 2022. El retorno sobre el patrimonio también, pues un desempeño importante, 31% versus 28% del año anterior. Entonces, en general, en términos de resultados, pues venimos con un muy buen desempeño en términos de crecimiento y en términos de, pues, de lo que han sido nuestros diferentes productos. En términos de ingresos y gastos, cerramos el trimestre con 66.000 millones de pesos de ingresos, como les mencioné, una variación del 14% frente al año anterior. El año, al cierre del tercer trimestre del 2022 teníamos 58.000 millones de pesos. Y el ritmo, digamos que han sido 3 trimestres con comportamientos en términos de ingresos muy similares. 22.000 el primer trimestre, cerca de 22.300 el segundo trimestre y alrededor de 22.000 millones de pesos el tercer trimestre. Ustedes ven que sí se nota una desaceleración en la tasa de crecimiento en lo que teníamos al primer trimestre, que arrancamos con un 30% de crecimiento frente al año 2022. Se ha venido reduciendo, y esto, como lo vamos a ver más adelante, tiene una explicación esencialmente en el comportamiento del registro de facturas, pues que ya lo vamos a ver en detalle, pero en esencia hay unos productos puntuales que han venido reflejando un menor crecimiento frente a lo que traíamos en el año 2022. En términos de gastos, pues estamos, digamos, con los gastos muy controlados, 36.800 millones de pesos al cierre de septiembre, con una variación del 13%. Esto es prácticamente la inflación. Entonces, esto es, digamos, lo que nos ha permitido una mejora importante en términos de utilidad operativa. Los productos, digamos que este 14% de variación en los ingresos tiene, digamos, su principal explicación en 3 productos. El registro de facturas, que aportó poco menos del 50% de esta variación, con 3.000 millones de los 7.900. El mercado de compras públicas, que ha venido teniendo un comportamiento importante frente al año pasado, aportó cerca de 2.600 millones de pesos, y el gestor del mercado de gas nos aportó alrededor de 1.800 millones de pesos. Y como ustedes ven aquí, me voy a referir también más adelante en mayor detalle, pero ya empezamos a ver materializado el efecto de nuestra estrategia de diversificación con el SIM, en donde tenemos ya ingresos registrados por 22 millones de pesos. Esto representa alrededor de 4.200 millones de pesos en operaciones que se han cerrado al cierre del tercer trimestre. Ya en lo que va de este cuarto trimestre ha crecido significativamente, pero este es un hito muy importante en el desempeño de la compañía en términos de diversificación de ingresos, que, como les digo, vamos a empezar a ver un efecto exponencial a partir de este cuarto trimestre y a partir del año 2024. En términos de desempeño EBITDA, cerramos con una EBITDA de cercano a los 31.000 millones de pesos, también un 13% de variación frente al tercer trimestre del año
del año 22. Y la utilidad neta sí presenta una variación importante, cerca del 20%, cerramos con alrededor de 21 mil millones de pesos de utilidad neta, y esta básicamente pues ha sido impulsada, o sea, esta variación del 13% en la utilidad operativa frente al 20% en la utilidad neta, hemos tenido un efecto importante en el comportamiento de nuestro portafolio, pues que ha tenido un desempeño mucho mejor de lo que esperábamos, y esto pues de alguna manera ha jalonado el desempeño del resultado en la última línea, como les digo, con cerca de 21 mil millones de pesos de utilidad neta frente a los 17.600 que teníamos al cierre del tercer trimestre del 2022. En términos de productos, entonces, como les mencionaba, básicamente tenemos en el registro de facturas una variación del 6% en volumen. Cerramos el tercer trimestre con 50.5 billones de pesos registrados frente a 47.8. Nos reportó ingresos el registro de facturas por 45.400 millones de pesos. Y aquí, en esencia, lo que vemos es lo que les comentaba al comienzo, está explicado básicamente en el comportamiento de 3 o 4 sectores importantes en términos del volumen registrado, que es el sector de cereales, ganado, aceites y el café, que si bien no tiene un peso, digamos, significativo, pues sí ha venido ganando importancia dentro del volumen total registrado. Entonces, estos 4 productos, como ustedes ven, pues han venido teniendo un comportamiento negativo en términos de crecimiento del volumen, que es la columna que ustedes ven de variación cantidad, pero el precio también, particularmente en aceite, café y azúcar, ha tenido un comportamiento negativo, lo cual, digamos, ha contribuido a esa desaceleración en el ritmo de generación de ingresos y de volumen registrado en el registro de facturas. Para darles un poco de contexto, el año pasado, en el 2022, tuvimos un crecimiento del volumen registrado del 37% frente al 6% que estamos viendo este año. Y ahí el efecto más significativo fue la variación en precios, es decir, inflación de alimentos, que dentro de ese 37% pesó un 31%, y el volumen un 5%. Esta fue la variación completa del año 2022. En los primeros 9 meses del año, comparando 9 meses del 22 con primeros 9 meses del 21, pues había un comportamiento similar, 47% de variación total al corte de septiembre del 22 frente al 21, con comportamientos similares en inflación y en volúmenes registrados. Y este año, como ustedes ven, pues digamos que el efecto importante se está dando es vía precios. El año pasado, pues el efecto que nos jalonó de manera significativa el crecimiento del registro de facturas estuvo asociado a inflación de alimentos. Este año, esos 3 productos que les mencioné, aceites, café y azúcar, digamos los más significativos, presentaron comportamientos negativos de precios, y esto nos lleva, digamos, a una variación total de 6%, que se descompone en un 3% volumen y 3% cantidades. Si descomponemos, digamos, esos 50.5 billones de pesos que tenemos registrados, la variación en precios y cantidades se descompone básicamente en 3 volumen y 3 inflación. Entonces, pues esto, como les digo, sí pues esta desaceleración explica un poco el efecto que ustedes veían en hace dos diapositivas anteriores en relación con el comportamiento de nuestra tasa de crecimiento del primer trimestre, que veníamos en donde arrancamos con cerca del 30%, frente a este último trimestre en donde ya cerramos con un 14% de variación en los ingresos. Entonces, esto es digamos que lo más importante a resaltar con respecto al registro de facturas. Con respecto al mercado de compras públicas, como les mencioné, pues este sí ha tenido un comportamiento sobresaliente con respecto a lo que traíamos el año pasado.
En volumen estamos ya cercanos a los 1.2 billones de pesos. Esperamos estar cerrando el año entre 1.4 y 1.5 billones de negociaciones, frente a 850.000 millones en los primeros 9 meses del 2022. Esto significa una variación del 37%, y en términos de ingresos nos generó 11.400 millones de pesos con una variación del 30% frente al año pasado. Entonces, de alguna manera, el comportamiento del mercado de compras públicas ha compensado un poco esa leve desaceleración que hemos venido evidenciando en el comportamiento del registro de facturas. En términos del gestor del mercado de gas, tenemos un comportamiento importante también en términos de ingresos. Tenemos 5.600 millones. Esto tiene mucho que ver, recordar que el comportamiento de los ingresos no está asociado al volumen de contratos registrados. Entonces, pues aquí tenemos básicamente es el efecto del contrato que tenemos vigente en este momento, y el registro y negociaciones que se hacen en el mercado de gas, tanto en suministro como en capacidad de transporte, pues no tienen ninguna correlación con los ingresos que reportamos al cierre del trimestre. Aquí a resaltar, pues básicamente, como lo reportamos en el trimestre anterior, pues las variaciones tienen que ver básicamente con negociaciones que se hicieron el año pasado por parte de Ecopetrol, especialmente en capacidad de transporte, y eso hace, digamos, que la capacidad ya esté copada y no se requiera hacer negociaciones adicionales. Esto tiene más que ver con negociaciones que ya se realizaron el año pasado, especialmente en términos de capacidad de transporte. El mercado de repos también ha mostrado un comportamiento importante. Prácticamente hemos duplicado el volumen negociado con 41.450 millones de pesos al cierre del tercer trimestre, frente a 21.400 millones en el 2022, y nos reportó ingresos por 265 millones de pesos. En esencia, pues tenemos lo principal es fibra de algodón y arroz cáscara, que representan cerca de las 2/3 partes del volumen total negociado en repos. El MERCOP, por el contrario, sí ha tenido una caída importante, pasando de 90.000 millones a 23.200 millones de pesos al cierre del trimestre. Y aquí, digamos que el producto más importante también sigue siendo arroz cáscara nacional. En términos de órdenes irrevocables de giro, tenemos un crecimiento importante en el volumen registrado. Estamos cerca de los 200.000 millones de pesos frente a 110.000 que teníamos el año pasado, ya con ingresos cercanos a los 1.000 millones de pesos. Ticket promedio ha tenido un comportamiento importante. Tenemos un ticket promedio al cierre del tercer trimestre de alrededor de los 1.600 millones de pesos. Esto es un incremento cercano al 25% frente a lo que traíamos el año pasado, con 140 operaciones registradas en lo que va del año. Y el OTC, que es el registro de operaciones, que este es producto nuevo, volumen registrado por 5.000 millones de pesos. Como les mencioné, pues nos ha reportado ingresos por 22 millones de pesos, pero ya en lo que va de este trimestre, estamos con ingresos, con operaciones cercanas a los 14.000 millones de pesos. Esperamos cerrar el año cerca de los 19.000, 20.000 aproximadamente. Entonces, este es un mercado que está cogiendo un dinamismo muy importante, y como se los mencioné al comienzo de la presentación, pues esperamos que a medida que se vaya consolidando y el mercado vaya afianzando su conocimiento en este producto, pues estamos seguros que va a ir tomando un dinamismo importante y se va a volver gradualmente una línea significativa dentro del total de nuestros ingresos.
Finalmente, en términos de indicadores, pues en general todos nuestros indicadores se mantienen en muy buen nivel. El margen de EBITDA se redujo un poquito esencialmente por el comportamiento, por la menor tasa de crecimiento de los ingresos, pero estamos prácticamente en el mismo nivel del año pasado, 46.9 en el 22 contra 46.7. La utilidad, el margen neto, por el contrario, sí aumentó cerca de 150 puntos básicos, pasando de 33 a 31.7. Y el margen operacional, que es tal vez nuestro indicador más importante, que es de donde se deriva el indicador de eficiencia operativa, pues sí mejoró de 43.7 a 44.2, lo que representa una eficiencia operacional cercana al 56%. El año pasado veníamos en un indicador de eficiencia superior al 57%. Recordar que nuestra meta es ir reduciendo gradualmente este indicador hasta llegar al 50%. Entonces, vamos en una muy buena senda de balance entre el comportamiento de nuestros ingresos versus control de gastos. Y pues por eso quiero hacer énfasis en este indicador, porque pues es uno de nuestros indicadores más importantes en términos de nuestros objetivos estratégicos de mediano plazo. El retorno sobre el patrimonio aumentó significativamente, cerca de 300 puntos básicos, pasando de 28 a 31. Y el retorno sobre activos también aumentó cerca de 70 básicos, cerrando en 24%. Bueno, con eso finalizamos nuestra presentación y damos espacio para preguntas, si alguien tiene preguntas. Juliana. Así es, Juan Camilo, vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, recuerden que está disponible a través de la herramienta del chat, del Teams, y levantando la mano. Entonces, adelante cualquier duda, pregunta o sugerencia adicional que tengan sobre la presentación. Laura, muchas gracias. Como todos saben, pues esta es nuestra presentación trimestral de los resultados. Esperamos vernos pronto cuando ya cerremos el año y sigamos teniendo muy buenas noticias. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, doctora. Así es, damos por terminada la sesión del día de hoy. Les recordamos que la grabación de y la presentación estarán colgadas en nuestra página web en la sección de relación con inversionistas. Agradecemos su presencia del día de hoy y los esperamos para la entrega del cuarto trimestre de 2023. Muchas gracias a todos.